Hablamos en A Buenas Horas con Ana Lidia Fernández, ella es investigadora de la Universidad de Deusto y también directora de Opciónate. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenos días, muy bien. Bueno, encantado de saludarte y de poder hablar de ese estudio pionero sobre ciberviolencia machista en la infancia que presentaban hace no mucho tiempo y que para empezar con esta conversación, ¿qué conclusiones principales nos puedes contar? Pues la conclusión principal tanto del estudio como del debate que tuvimos en su presentación aquí en Las Palmas es que es necesario que la población adulta, que toda la comunidad educativa tomemos conciencia de los riesgos que están viviendo niños y niñas a edades muy tempranas. Algo que se percibe es que hay cierta dejadez en la educación digital y una falta como de consenso y de sentido común en muchas personas adultas que tienen a cargo menores y que están dejando dispositivos abiertos a todo tipo de contenidos a edades tan tempranas como los 3 años, los 5 años e incluso les regalan un dispositivo propio entre los 5 y los 7 años, nos decían los niños y niñas. Claro. Claro, muchas veces, y lo hemos visto ya desde hace algunos años, parece que se ha convertido en el regalo estrella de la primera comunión, cuando tienen edades muy tempranas, incluso antes, ¿no? Como bien dice Ana Lidia, y todo esto con un contenido completamente abierto al mundo, que si te puede llegar de manera indirecta, lo abres, o incluso a lo mejor tú sin saber dónde te metes, entras, ¿no? Y eso es bastante perjudicial para estos niños y niñas. Claro, es que algo que ocurre además entre las familias más concienciadas es que se enfrentan a que los niños y niñas también se relacionan en el cole o se relacionan en la familia con primos mayores o cuando se quedan en casa de los abuelos o abuelas. Y como decía, no existe, igual que sí que existe una lógica común de si te quedas con una niña o un niño de 5 años, no le vas a dejar pasear solo por la ciudad, ¿no? Porque es algo que todo el mundo sabe, ¿no? Mm. Sin embargo, sí que se les está entregando un dispositivo que les permite vivenciar, vivir de manera real, porque algo que queremos resaltar también es que se habla de lo virtual y de lo real, y real es todo, porque están viviendo, están experimentando emociones, violencias, y se convierte también en un instrumento de educación, de socialización. Entonces están aprendiendo muchísimas cosas positivas, pero también muchísimas cosas que les está sensibilizando de manera negativa hacia el machismo, hacia la deshumanización, hacia la violencia, ¿no? Y entonces te dicen, sí, me dejan jugar a estos juegos, te dicen con 6, 7 años. Juego a juegos que puedo matar a gente, pero no se ve la sangre. Claro. O hay niños y niñas de 8 o 9 años, en el informe tienen los testimonios con sus propias palabras que te dicen, sí, sí, es que de repente me saltó un vídeo en el que estaban violando a una niña. Y te lo dice un niño de 8 años. O pueden jugar al GTA V, que es para mayores de 16, creo recordar, y es un juego antiguo, es de 2013. Y sigue en el mercado. Y es un juego en el que, aparte de poder asesinar gente, pueden entrar en un prostíbulo. Y Claro. tuvimos un debate con un grupo de niños y niñas de 9, 10 años, creo recordar, que decían, sí, sí, y puedes comprar a una mujer. Y decía otro, no, comprarla no, alquilarla. Entonces, estamos hablando de que se utiliza y que no es por casualidad, que quienes programan estos juegos, quienes comercializan estos juegos, lo que están queriendo es educar para que los niños y niñas en el futuro accedan a la prostitución y sean consumidores de prostitución y también para que accedan a la pornografía y sean consumidores de pornografía. Entonces, lo que ocurre en la tierna infancia, porque es que hablamos de niños chiquititos, no hablamos de adolescencia, es el caldo de cultivo de los problemas a los que luego nos vamos a enfrentar en la adolescencia. Entonces, hay que alertar a padres y madres de presten mucha atención a edades tempranas, ¿no? Porque luego, con 14, 15, 16 años, para muchas cosas es tarde. Claro, porque como dices, empiezas a normalizar desde pequeño, pues que es normal pues ir a un prostíbulo, es normal alquilar a una mujer, es normal ese tipo de violencia, violaciones, etcétera, etcétera, porque lo has visto desde pequeño y como lo ves normal, entiendo que si ves prácticas abusivas en casa, pues también lo normalizas y a lo mejor replicas esas conductas, con lo cual se convierte todavía aún más difícil revertir una situación como esa. Pero ¿qué hace un padre y una madre cuando se encuentran que la propia sociedad les, entre comillas, obligan a que esas criaturas tengan un móvil? Porque si no parece como que las apartan dentro de esos grupos o de esas manadas. Ah, que no tienes móvil, pues bueno, no hablo contigo, ¿no? Porque también estamos viendo que existe mucha crueldad también al respecto. Bueno, a nosotros también nos gustaría desmitificar un poquito esto, ¿no? Uh-huh. Porque lo que nos hemos encontrado y es que los niños y niñas
a esta edad les gusta que sus padres y madres se preocupen por ellos y les pongan límites. Aunque luego se los salten, o aunque luego se rebelen, aunque protesten, aunque utilicen la típica frase que hemos utilizado todos y todas alguna vez, ¿no? De mis amigos lo tienen todos, ¿no? Pero luego en realidad muchas familias con el argumento de que me dice que sus amigos lo tienen todos, caen, otras no. Y luego no es verdad. ¿Y cuántas si no tuvieran la presión social de que el resto lo tienen, no lo dejarían de tener? Entonces, por ejemplo, nos plantaban en el País Vasco que está habiendo un pacto entre familias, ¿no? Un movimiento social, ¿no? Entre familias que se están poniendo de acuerdo para no permitir que niños y niñas tengan un dispositivo hasta los 16. Un dispositivo, nos referimos a un smartphone completamente abierto con acceso a redes sociales. Pueden tener un dispositivo, pero controlado en función de las edades, ¿no? Entonces, cuando existe este pacto social o un pacto en la familia, ¿no? Miren, a la hora de comer nadie usa dispositivo. O en el cumpleaños, libre de dispositivos, ¿no? Al final tenemos que tomar conciencia de si nos vamos a dejar llevar por cierta presión social o por lo que nos dicen los niños, que no siempre es verdad, y al final hay un porcentaje que a lo mejor les parece bien que lo tengan, a la edad que sea. Hay un porcentaje que se deja llevar por la presión social y hay un porcentaje chiquitito que son los que a lo mejor están siendo más estrictos o estrictas, ¿no? Y están manejándolo. Pero si llegáramos a acuerdos en beneficio de los menores y de las menores, esto dejaría de ocurrir porque es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entonces, ¿y hasta dónde lo llevamos? Por ejemplo, está habiendo un movimiento también de familias que, en función de la política del centro educativo con respecto a los dispositivos, elige un colegio o elige otro. Porque ya está habiendo diferencias entre colegios y entre institutos con respecto a las políticas internas de uso de móviles, ¿no? Y es que ocurren cosas muy graves. Es que nos hemos encontrado noticias esta misma semana de un niño de 16 años que ha hecho en Córdoba un montón de imágenes y vídeos pornográficos de compañeras y se expone a 30 años de cárcel. Es que hemos visto niños muy chiquititos que han violado a un compañero. Sí. Es que todo está relacionado, ¿no? Entonces, bueno, habrá gente que dirá que exageradas, ¿no? Como se dedican a esto, y es como, bueno, sí, estamos hablando de casos extremos, pero es que a mí me parece muy extremo que un niño de 8 años en un grupo me diga que ha visto cómo violaban a una niña. Pero es que, claro, como bien dices, ya solo un caso que haya ya es para preocuparse. No tiene que haber 10 para decir, bueno, vamos a intervenir. Ya solo con uno que haya ya es preocupante porque eso es completamente inusual. Y las y los docentes te dicen que están mucho más tranquilos desde que el Gobierno de Canarias planteó que que la prohibición del uso en los centros educativos. Lo que ocurre es que en algunos casos son las familias las que insisten que sus hijos lo necesitan sí o sí. Y también hay un planteamiento, igual lo necesitan, bueno, pues las circunstancias de cada familia necesitan tenerles localizado, lo que sea, ¿no? O pueden llegar a acuerdos con el centro educativo. Pero tiene que ser un smartphone abierto. O puede ser un dispositivo que puedan utilizar para llamadas y SMS, ¿no? Quiero decir, hay muchas formas de poder comunicarnos con los niños que no implique abrirlo completamente. Claro, como dices, están esos dispositivos de antaño que se han vuelto a vender que solo sirven para llamar y recibir SMS. Y se acabó, y con eso pues no tienes acceso a internet, con lo cual facilitaría mucho las cosas. Si lo que quieres es tener a tu hijo o a tu hija controlado para que te avise en caso de una emergencia o saber dónde está, pues ese es el teléfono ideal. No tiene por qué tener internet con acceso al mundo abierto y a todos los peligros que con ello conlleva. Claro, y además es que la mayor parte de las familias están pensando, cuando lo piensan, en proteger a sus hijos e hijas, pero no están pensando en que sus hijos e hijas pueden ser agresores o agresoras también, aunque sea desde hacer una broma, porque seguimos teniendo como en la cabeza los malos y los buenos, pero es que no funciona así, es que la mayor parte de las ciberviolencias está ocurriendo entre menores y sin que las y los menores que participan sean conscientes del daño psicológico que pueden provocar en la víctima y de las consecuencias legales a las que se exponen, ¿no? Entonces esto es muy importante. Y luego también hay algo que es primordial y es que hay que crear un espacio de comunicación con las y los menores para que desarrollen también un pensamiento crítico y que tengan una vía de contar lo que ven, lo que no ven, contrastar la información y que haya una educación que de alguna manera acompañe a lo que están viendo y viviendo y aprendiendo a través de los dispositivos.
porque se siguen fomentando a través de los influencers, las influencers que siguen los videojuegos, y hay una diferencia entre niños y niñas muy grande en esto, y se están potenciando modelos de masculinidad tóxica en los niños, con ideales físicos varoniles que son muy reales, a no ser que te pases el día en el gimnasio y que consumas ciertas sustancias, y que además no es bueno que niños pequeños empiecen con el gimnasio tan pronto. Y se está fomentando un ideal de belleza femenino que también es irreal y que está haciendo que niñas muy pequeñas, a veces acompañadas por sus propias madres o tías o amigas o lo que sea, o viéndolo a través de internet, empiezan con rutinas de belleza, de productos de belleza que está provocando, que ha salido también noticias, alergias y problemas en la piel, aparte de problemas graves en la autoestima, ¿no? Sí. Y esto también es la base de lo que construye el que las mujeres y las chicas vayan aprendiendo que son cosificadas como objetos de deseo y no como seres deseantes, ¿no? También, Sí. en equidad, ¿no? En igualdad. Y a los hombres tienen un mandato, los chicos tienen un mandato de ser los deseantes de una manera agresiva, además, ¿no? Entonces, muchos expertos en psicología plantean que esto ya está construyendo el modelo de deseo del futuro. Lo que van a desear y el tipo de relaciones sexuales que van a querer entablar ya no van a ser relaciones sexuales de forma natural, como las que hemos aprendido en otra época, sino que van a ser muy centradas en la violencia. Y esto les está exponiendo, les está causando miedos a la sexualidad. Y cuando afrontan esos miedos les está causando a veces lesiones físicas, y están causando un aumento de las violencias sexuales entre adolescentes, ¿no? Entonces, muy importante que no le quitemos importancia, porque están aprendiendo cosas que son negativas para su desarrollo, ¿no? En el caso del papel que tiene la administración, ¿no? Como garante de la seguridad de los menores, ¿qué pueden hacer para restringir más todo lo que esté relacionado con lo que estamos hablando? Que no accedan, que no tengan posibilidad hasta a lo mejor 16 años, que no haya móviles, como bien decías antes, en las aulas. ¿Qué es para ti lo más importante que puede hacer ahora mismo la administración, sea local, regional o nacional, al respecto? Bueno, pues yo le doy la bienvenida a la noticia de lo que ha hecho el gobierno francés, que también han salido las noticias esta semana, ¿no? Que ha impuesto el que por lo menos Pornhub, que es una de las principales páginas web, tenga que incorporar un sistema de validación de la mayoría de edad, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho Pornhub? Ha dicho, sí, pues es que esto yo no quiero, porque es que si no se me va a reducir el número de clientes. Pues lo veto en Francia. Claro. Y mi valoración de esto es, bueno, ¿y qué? Pues vale, pues vétalo en Francia, porque el gobierno francés está protegiendo el acceso a menores. Entonces, bueno, tiene que haber una reflexión social que se tiene que reflejar en políticas y legislaciones que pongan en el centro la protección a las y los menores, porque es increíble el que se permita el que haya tantas páginas que salten cuando busquen un vídeo de Peppa Pig, por ejemplo, ¿no? O eso, que las páginas pornográficas y que además en sus propios contenidos, que esto habría que revisar la legislación, ¿no? Están promoviendo la violencia, están promoviendo el incesto, están promoviendo la pedofilia. Entonces, porque no estamos hablando, como algunos especialistas también están comentando, como una pornografía basada en el erotismo, en el mito de que aparezca el chico de Coca-Cola o el fontanero. No, no, están promoviendo una pornografía dura, violenta y que va en contra de la propia ley, ¿no? Porque plantean cuestiones como muy duras, ¿no? Y que cuando las visualizan, además, están promoviendo un modelo en el que la mujer es sometida, ¿no? Entonces, una y otra vez, ¿no? Entonces, en distintas formas. Entonces, es muy importante el que se haga una reflexión también de, bueno, ¿dónde está la legalidad en esto, ¿no? Aparte de otros fenómenos de los que hemos hablado poco. Y es que niños y niñas tan chiquititos conocen lo que son OnlyFans. Ah, OnlyFans, vale. Y conocen que hay niños y niñas, sobre todo niñas, que envían sus fotos para ganar dinero. Y es que a muchos les parece bien, porque además se está inculcando un modelo a través de los videojuegos y de los influencers de capitalista de dinero fácil, de obtener dinero fácil. Claro.
Y entonces existen los mismos mitos de qué lista va a ganar dinero usando su cuerpo y al mismo tiempo qué guarra y la discriminamos. Claro. Entonces siguen operando de manera básica los mismos estereotipos adaptados a las nuevas formas de prostitución y de explotación de las mujeres y niñas mayoritariamente, ¿no? Desde tu punto de vista, Ana Lidia, estamos en una sociedad aún más machista entonces, aunque digamos de una manera soterrada que antaño, donde era, digamos, más palpable el machismo en la sociedad. Bueno, yo creo que se ha avanzado mucho, que eso es innegable, porque se habla de cuestiones abiertamente que en otros momentos no se podía hablar, ¿no? Y que hay mucha más conciencia y que se ha avanzado, sin duda. Pero sí creo que el machismo está tan enraizado en las creencias que adopta nuevas formas, ¿no? Y que sale de nuevas maneras, ¿no? Entonces, claro, al final los mismos mitos, yo voy a cumplir 49 años, los mismos mitos de cuando yo iba al instituto, que si una chica estaba con varios chicos, estaba, aunque fuera hablando, ¿eh? Un Sí, grupo pues ya era la guarra de la clase, ¿no? Y ahora esto sigue operando y luego hay nuevas formas. Por ejemplo, ahora hay una promiscuidad obligatoria. No eres guay si no eres promiscua o ya, promiscuo, pero tampoco te pases claro. y muchas veces los y las menores, ya hablamos de adolescentes, ¿eh? Porque en las edades de primaria todavía esto se está construyendo, pero sí tienen en la cabeza que esa es una guarra, Claro, ¿no? Entonces, pero nadie se mete con los consumidores. Entonces, nadie habla de los guarros, claro. de Sí, por sí, qué que van a puede estar con querer. 10, pero que en vez de ser algo negativo es completamente lo contrario, claro. Pero y también nadie se plantea por qué OnlyFans funciona. Porque hay tantos guarros que quieren ver fotos de niñas y vídeos de niñas, ¿no? Eso no se lo plantea nadie, ni siquiera a los pequeños, ¿no? Y muchas veces hay que tener en cuenta también que los pequeños y las pequeñas reproducen los valores que están en sus familias o en la sociedad. Entonces tiene que haber una reflexión también de qué les estamos inculcando, de qué hablamos con ellos. Y algo que me preocupa mucho en lo que tú preguntabas es que en lo que sí está habiendo un retroceso en los últimos 5 años aproximadamente, es que se han politizado la educación en igualdad y se ha politizado la educación afectivo-sexual. Entonces, a mí sí me gustaría lanzar el mensaje de que más allá del partido político o de lo que podamos asociar con un partido político u otro, reflexionemos como personas adultas qué tipo de educación afectivo-sexual queremos inculcarle a nuestros hijos e hijas y qué tipo de valores, porque nos están impidiendo el acceso a los centros educativos. Nos estamos encontrando con docentes que boicotean las formaciones en igualdad o en educación afectivo-sexual, con familias que no quieren que sus hijos reciban educación en igualdad o afectivo-sexual. Entonces sí que me gustaría lanzar el mensaje, por un lado, que esto está en la ley, pero no en una ley partidista, sino que esto forma parte de acuerdos internacionales que ha suscrito España hace décadas y que han pasado por distintos partidos políticos en el gobierno, que existe un pacto de Estado contra la violencia de género que lo han firmado todos los partidos principales, de la derecha y de la izquierda. Sí, Y que esto la gente lo tiene que recordar porque creo que los mensajes simples que a veces se mandan a través de redes sociales y que se están politizando y que en muchos casos son las herramientas de la ultraderecha, están calando, pero no solamente en jóvenes, están calando en familias también. Y esto a quien perjudica es a las y los menores. Entonces sin esto duda. sí que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ana Lidia, para no quitarte más tiempo, muy rápidamente, ¿qué consejo das a padres y madres para que estos niños y niñas pequeños no accedan a contenido sexual o estén sometidos a ciberviolencia? Que no les dejen un móvil abierto sin supervisión, bueno, ni con ni sin supervisión, abierto a edades tan tempranas, que tiene que ser, el uso de la tecnología tiene que ser paulatino, igual que en función de las edades les vamos permitiendo autonomía en el mundo real en otras cosas. No les dejamos solos en casa con 6 años, tampoco les dejemos solos en el mundo virtual con 6 años, porque en el mundo virtual hay muchos peligros también y están aprendiendo cosas que no son positivas para ellos y ellas. Bueno, pues está claro que es el mensaje ideal y como bien dices, si hay en otras situaciones, ¿no?, que se les protege, en el mundo virtual tiene que haber más protección porque está claro que es tremendamente peligroso.
tiene su parte buena, pero también la parte mala cada día es mayor y eso es lo que hay que observar. Ana Lidia Fernández, investigadora de la Universidad de Deusto y directora de Opciónate, gracias por haber notado todas estas claves y muchísima suerte también en la divulgación de todas estas conclusiones de este proyecto. Muchísimas gracias por difundir. Que tengan muy buen día. Igualmente, hasta luego.